nombre es Mavi Robles y mi esposo es Carlos Vázquez. Somos una familia con 7 hijos y durante 3 años hemos sido víctimas de persecución por un poderoso fiscal que ha pagado en estos momentos para que nos maten. Voy a resumir lo más que pueda en cuanto a los hechos y las acciones y las repercusiones que esto ha tenido en nuestra vida. Comenzaré con un pequeño preámbulo para que pueda entender, simplificando la situación. Esta persecución ha sido por parte de la señora Blanca Estela Oviedo y cumpliendo su capricho, su hijo Daniel Gersáiz González Oviedo, quien actualmente es director general adjunto de la Fiscalía General de la República en el área de la delincuencia organizada. Es importante identificarla a ella porque siempre saldrá en todos los videos y fotos y evidenciando y protagonizando su mal proceder. Quienes han cometido delitos reiterados de abuso de poder, tráfico de influencias y conflicto de intereses para satisfacer los caprichos de su madre, así como otros delitos graves que a continuación les voy a explicar y a quienes no nada más les divierte el influyentismo, sino también burlarse de la justicia. Soy concesionario actualmente de la lechería Liconza desde agosto del 2021, ubicado en la calle de Sociólogos esquina con Oncólogos, en la colonia San José Aculco, un barrio bravo de Iztapalapa, y llegamos a la colonia a vivir en la casa de mi mamá por el quiebre de nuestro negocio en la pandemia. Pero todo comienza por un problema con un puesto metálico que está instalado de manera irregular frente a la lechería y que obstruye desde hace muchas décadas la carga y descarga del camión de reparto. Es un puesto que mide como 7 metros de largo y todavía se expande sobre sus laterales. Abre a las 9 de la mañana y cierra en la madrugada, y que casualmente es de la familia González. Yuridia Mateo González, Diana Mateo González, Omar Mateo González y Alicia González, todos familiares de la señora Blanca Oviedo y el fiscal Daniel Gersáiz González Oviedo. Se solicita a la alcaldía que el puesto metálico sea ambulante, como todos los demás, y se coloque de manera vertical para no obstruir el paso para la descarga de la leche del camión de reparto. Pero inmediatamente comienzan las amenazas de la familia González, la familia del fiscal Daniel Gersáiz González, diciendo que ellos siempre han decidido qué concesionario se queda o se va, y que ya han corrido a todos los que les incomodan. Incluso con el tiempo, personal de Liconza nos confirmó que efectivamente, antes de nosotros los concesionarios de esta lechería duraban muy poco, y esto durante varios años venía sucediendo. Es entonces cuando comenzaron las negociaciones con la alcaldía de Iztapalapa. Es en el mes de septiembre que le comentamos a la licenciada Jessica Castillo, en ese momento era jefe de concesionarios de Liconza, de las irregularidades con estas personas, también a nuestro supervisor de beneficiarios, el señor Evencio. Los dos nos respondieron que Liconza no tenía injerencia en estos procesos y teníamos que llevarlos a cabo nosotros directamente como concesionarios y con la alcaldía. Entonces me acerco a la licenciada Clara Brugada, que en ese momento era alcaldesa de Iztapalapa, y me canaliza con el coordinador del Departamento de Mercados y Vía Pública, el ingeniero Vidal Chávez, y también el licenciado Ricardo Bricker, jefe de gobierno de Iztapalapa. Ellos identifican de inmediato la problemática que tenemos, porque ellos mismos la tienen durante varios años. Ahí empiezan las negociaciones y los acuerdos. Entonces comienzan los acuerdos con el puesto metálico y directamente la alcaldía, donde hay un oficio firmado que presento donde dicen que se retirarían el 7 de octubre al 15 de noviembre del 2022, pero el 18 de noviembre nos cita el ingeniero Vidal Chávez diciendo que hay un inconveniente y que piden una prórroga de 10 días firmando otro acuerdo. Casualmente, a partir de ese momento la situación se empezó a complicar porque intervino el licenciado Rogelio Bricker ya con otra actitud y tratando de convencer a su jefe, el licenciado José Antonio Jiménez, de quitar el puesto metálico. Resulta que el fiscal Daniel Gersáiz es muy amigo del licenciado Jiménez y ahora las circunstancias han cambiado. Pues ellos me dicen que están en una disyuntiva y el licenciado Bricker trata de convencerme de que el puesto ya tiene 8 años en ese lugar y que definitivamente está fuera de la normatividad de los manuales de la Ciudad de México. Pero que atrás de ellos hay un funcionario público que es amigo de su jefe, el licenciado José Antonio Jiménez, y que entienda
que están muy bien parados y que ahora va a ser muy difícil mover el puesto. Continuamos con las negociaciones por mucho tiempo, pero no llegamos a ningún término. El 4 de abril del 2022, pues a darme cuenta que el trámite se ha detenido, busco a la alcaldesa de Iztapalapa, Clara Burgada. Me atiende y para mi sorpresa ella conoce desde hace muchos años la situación y da la indicación en carácter de inmediato de retirar el puesto. Incluso le dio 3 días al licenciado Rogelio Bricker, jefe de gobierno de Iztapalapa. Esto en la audiencia pública. Pues la alcaldesa Clara Brugada identificó de inmediato el puesto metálico, diciendo que ya llevaban años con eso y ahí le cuestionó por qué no habían quitado el puesto. Entonces el licenciado Bricker se acercó a ella, a su oído, para decirle que tiene injerencia la familia del fiscal Daniel Gersay González. La alcaldesa le respondió: a mí qué me importa, retíralo de inmediato, y le tronó los dedos. Dijo entonces, dirigiéndose hacia mí la alcaldesa, que esto iba a quedar resuelto en esa misma semana. En poco tiempo, de manera abrupta, Liconsa rescinde el 16 de mayo del 2022 mi contrato de concesión con argumentos falsos, por lo que interpuso un amparo administrativo el 18 de mayo del 2022. Este juicio sigue vigente, pero siempre ha sido omitido este dato por Liconsa, generando malas interpretaciones. Aquí otra vez vemos la injerencia de Daniel Gersay González, ya que fue fiscal auditor de Liconsa en el 2020 y en el 2021. Como pueden constatar, el señor Daniel Gersay González trabajó con Liconsa por 2 años y gracias a estas relaciones pudo cumplir las amenazas de su madre de quitarnos la concesión de la lechería Liconsa el 16 de mayo del 2022. Nuestro amparo sigue vigente en el Tribunal Federal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México, porque los argumentos de Liconsa para quitarnos la concesión fueron falsos y por indicación del magistrado y abogado, mi esposo se quedó en resguardo y custodia de la tienda, pues compete la concesión y el comodato. Por lógica legal, si abandonaba la lechería, se daría por entendido que no nos interesa continuar y por ende aceptábamos las falsas acusaciones por las que nos rescindieron el contrato. Esto también es inmobiliario porque el abandono del inmueble procede si se retira del mismo y se perdería el recurso de reclamación por ausencia de posesión. El 1 de julio del 2022, personal de la alcaldía Iztapalapa realiza un operativo simulado para resguardar los intereses del fiscal y de su mamá para retirar el puesto metálico. Es importante mencionar que el licenciado Rogelio Bricker, en completo desacato de las indicaciones dadas por la alcaldesa Clara Brugada, después de tratar de llegar a la alcaldesa de mi parte en innumerables veces, y viendo que no desistiríamos, se realiza esta acción hasta después de 3 meses, dada mi insistencia, obviamente. Y necesitamos ver por qué tiene aquí una tienda en una Liconsa. Es algo personal. Es algo personal. Esto es algo personal entre la señora y ella. Vamos los comerciantes unidos, no se vale que la señora quiera quitar. La señora empieza a quitar a ellos y va a quitar a los demás. Y no tiene por qué. Esto es federal, no de ella. No de ella. No es su La casa. lechería es de la colonia, no es de ella. Aquí esto es de la colonia. Ahora, una aclaración. La señora puso su salud al nombre de ella. Este terreno es federal. Este es terreno federal. Los señores no se quedan con aquí, tienen años trabajando. Si no los quitan. Si dejamos que quiten a uno, vienen por los demás. Aquí este no es terreno de la señora, ni la casa de la señora, ni lugar de la señora. Que se ubique la señora. No por un pleito personal van a venir a quitarlo. Señores, dice que está desde ya. Por favor. Aquí trabajan familias. Tienen años trabajando. Pero la señora no deja de dar orden.
Porque la señora se apoya. Nosotros la apoyamos a los comerciantes. Aquí no afecta, aquí pasó. Tiene la señora que da Aquí tiene paso. Que se lo lleve. A todos los comerciantes. Todos los comerciantes estamos unidos y nos llevamos bien. La lechería de la lechería la señora se quiere quedar con el premio. Como se muestra en el video, la señora Blanca Estela, mamá del fiscal Daniel Gersay, ingresa al puesto metálico con un bebé en brazos para impedir que se retire el puesto. Pues un puesto que está fuera de la reglamentación de Mercados y Vía Pública y en completa ilegalidad de la Ciudad de México. Y junto con su hija Mariana González intentan incitar a la gente en contra mía con acusaciones falsas y bueno, con claro desconocimiento de la normatividad del ICONSA. Es importante mencionar que el objetivo era quitar un puesto metálico fuera de la normatividad establecida, pero ella se encarga de desviar el objetivo y no cumplirlo. Hablando del ICONSA y problemas personales que tiene con nosotros, incluso cuestiona por qué hay una tienda en una liconza, diciéndole a los puesteros, si me quitan a mí, nos quitan a todos. Casualmente los funcionarios lo permiten a la señora Blanca Estela para que logre su objetivo. Aquí podemos ver que la hermana del fiscal pues trae una playera verde y la mamá trae una playera blanca. Personal de la territorial Aculco que estuvo presente comentó que fue un operativo inusual dada su experiencia. Ellos no entendían por qué se realizó un operativo a las 3 de la tarde, en hora pico, para comerciantes, con el caldero de los tacos prendido, en viernes 1 de mes, en quincena, con gente comiendo sobre el puesto y toda su familia presente. Fue muy evidente que estaban preparados. Ellos se preguntaban por qué se permitió esto con tantos agravantes. Se preguntaban y nos cuestionaban, porque la misma territorial no sabía la problemática con nosotros. Los funcionarios de la territorial hablaban de un operativo apadrinado por funcionarios de la delegación Iztapalapa y comentaban entre ellos, hemos quitado puestos masivos en la madrugada, a pleno día, en plenos ejes viales, con maquinaria incluso. Ha cooperado la Guardia Nacional y hoy nos vamos a quitar este puestecito. Era la pregunta de ellos. El contrato de la concesión permite utilizar la tienda y exige poner la luz a nombre del concesionario. Además, nunca se solicitó quitar el puesto. La alcaldía llegó a esa resolución porque el puesto metálico no quiso acatar indicaciones para permitir el libre paso de la carga y descarga del camión repartidor de la leche, sin contar que la alcaldesa Clara Burgada ya tenía bien identificado este puesto irregular con Mercados y Vía Pública desde años antes que nosotros llegáramos, y no por nuestra lechería, sino porque se encuentra fuera de la normatividad permitida y que casualmente es el único puesto que tiene privilegios injustos de toda la calle. A partir de aquí las acciones de la señora Blanco Viedo y sus familiares fueron más hostiles hacia mí y mi familia, incluyendo hacia mis hijos menores de edad, y más directas y agresivas. Pero al ver que no les funcionaban estas acciones, el 8 de julio se presentó la mamá del fiscal en las oficinas de Liconza Tláhuac con 4 vecinos para solicitar que nos quiten la lechería. Esto fue dicho por un vecino, que es el hermano del novio de mi hija.
Ese día los acompañó porque les debía un favor legal a la señora Blanca Oviedo, pero él no sabía ni a dónde iba ni a qué iba. Es importante mencionar que en esos momentos su hija Mariana González y la mamá, señora Blanca Oviedo, ostentaban los cargos de representantes de Copaco, representantes de la colonia. Lo grave es que utilizaron firmas apócrifas de vecinos solicitando nos quitaran la concesión. Lo sabemos porque tomaron fotos de la pared de la lechería donde tenía pegado y publicaron los nombres de los beneficiarios para el cambio de tarjetas. Y bueno, contaron con las influencias de su hijo Daniel Gersay, que tenía unos meses dejado de ser dentro de Liconza el fiscal auditor de gobierno durante 2 años anteriores. Ahí era evidente su influencia. El 28 de julio del 2022, como consecuencia de estos actos de la señora Blanca Oviedo, mamá del fiscal Daniel Gersay González, nos avisa Liconza que la lechería dejaría de repartir leche y quedaría cerrada definitivamente, incluso se llevan las cajas de la leche. Es importante mencionar que Liconza siempre ha omitido el amparo que tenemos con ellos y la respectiva situación legal. Al omitirlo, crea confusiones y malinterpretaciones sobre nuestra permanencia como concesionarios. Asimismo, nos informa del cierre de la misma al camión repartidor. Le llamó al personal de venta directa. Mi esposa y el señor Mijael confirman lo mismo. Le pidieron no presentarse más a la lechería, confirmando el cierre de la misma. Hasta el día 2 de agosto del 2022, en audiencia pública, intento volver a hablar con la alcaldesa Clara Brugada para informar sobre las irregularidades, pero no me permitieron acercarme a ella. Me tenía vigilada el licenciado Jiménez. Entonces me dirigí con el licenciado Jiménez y el licenciado Bricker, secretario y jefe de gobierno de Iztapalapa, para solicitar ayuda mostrando 2.500 firmas de apoyo para recuperar la lechería. Les comenté que ya estaba organizada una manifestación para cerrar el eje 5 o los carriles primordiales de Richibusco. Nosotros queríamos evitar hacer la manifestación porque no quería poner en riesgo la seguridad de nadie. El licenciado Jiménez, jefe del licenciado Ricker, me respondió: haz lo que quieras. Le dije que lo denunciaría por su proceder en ese momento. Me ignoró. Tomé el video y los mismos colaboradores mencionan que eran muy amigos del fiscal Daniel Gersay y el licenciado José Antonio Jiménez, jefe de gobierno de Iztapalapa. Hoy es 1 de agosto, estoy con el señor. El señor está aquí, como ven se está retirando, no quiere escuchar, que lo vamos a poner en la televisión. Es el señor Brickell, el único responsable de esto. Vengo a hablar con él, tengo 2.000 firmas en donde lo estamos haciendo responsable porque no actuó. Es 1 de agosto, me encuentro con el señor Antonio y voy a hablar con él acerca de todas las inconsistencias que hizo el señor Brickell, y me dispongo yo con 2.000 personas a cerrar el río Churubusco. Este es el señor. Buenas tardes. El documento que le El sábado 6 de agosto de 2022 realizamos entonces la manifestación con vecinos y beneficiarios de la lechería, solicitando que nos regresaran la lechería y la concesión como la teníamos antes, y el servicio de la leche, porque Liconza había cerrado definitivamente la leche y teníamos aproximadamente 7 días sin tener el insumo de la leche, el reparto de la leche. Como consecuencia de este acto, después Liconza lo negó, diciendo que el promotor de beneficiarios tenía COVID. Pero pues eso era imposible. Él durante todos estos 7 días se había encontrado en la lechería continua. Y nosotros dejamos de tener la presencia desde el día 16 de mayo, cuando nos quitaron la concesión. En ese momento, Liconza nos quitó todos los servicios y a todos los supervisores, a excepción del reparto y la persona de Liconza de venta directa. En fin, Liconza dio otra versión apoyando otra vez al fiscal Daniel Gersay. Sin embargo, la realidad es que sí habían cerrado la lechería de manera definitiva.
¡Queremos la leche! ¡Queremos la leche! ¡Queremos la leche! No caigan en provocaciones. Está provocando acá el señor de la territorial. No caigan en provocaciones, no caigan en provocaciones. El lunes 8 de agosto del 2022 se recupera el servicio de la lechería. Se comienzan acuerdos con la Ciudad de México para corregir las irregularidades del puesto metálico de la familia González y con Liconsa para tratar la continuidad de la concesión y se restablece el servicio de la leche. Ese mismo día, 8 de agosto. En noviembre del 2022, el licenciado Ricardo Jarán, subsecretario de Proyectos de Alcaldías y Reordenamiento de la Ciudad de México, tenía intención de quitar el puesto metálico, pero casualmente el fiscal Daniel Gersay consiguió por medio del jefe de gobierno de Iztapalapa, el licenciado José Antonio Jiménez, llegar a acuerdos personales con el licenciado Ricardo Jarán. Y por alguna razón dice haber llegado a un acuerdo con el puesto metálico y que nosotros nos opusimos al acuerdo, cuando jamás pues, nos enteramos de dicho acuerdo, ni de cuándo fue firmado, ni de cuándo pues, fue expresado. Pero ¿qué creen casualmente que pasó? No quitaron el puesto, aún admitiendo su irregularidad. Otra vez se desvía el objetivo y se interfiere en el proceso. Y la Ciudad de México, como Iztapalapa, la alcaldía, pues confirman en sus actos que no desean hacer cumplir la normatividad de vía pública y mercados o cualquier otro tipo de proceso que a ellos les compete directamente. Reitero, en noviembre del 2022, el licenciado Ricardo Jarán, subsecretario de Proyectos de Alcaldía y Reordenamiento de la Ciudad de México, tenía la intención de quitar el puesto metálico, pero pues nuevamente, por influencias del fiscal Daniel Gersay, el licenciado Ricardo Jarán desistió diciendo que Liconsa nos desconocía. Nuevamente, Liconsa omitía el amparo vigente. Desistió de quitar el puesto metálico diciendo que el puesto había afirmado que se instalaría con rueditas y que yo, Mavi Robles, no permití ninguna negociación. Y por eso no se retiró, siendo esto falso, ya que nunca me enteré de dichos acuerdos. Lo importante es que otra vez, desviando el objetivo, el puesto metálico está infringiendo una irregularidad y desafía la normatividad de las mismas autoridades en mención, pero se les permite su permanencia por mi supuesta irregularidad con Liconsa. Así yo no estuviera en Liconsa, lo que se encuentra en cuestión es el puesto metálico y el actual inmediato de sus funciones. No podemos ser más importantes que el mismo puesto metálico o que incluso las funciones de los servidores públicos. El 7 de enero del 2023 soy golpeada por la familia González que trabaja en el puesto metálico. Son familiares de la señora Blanca Oviedo y del fiscal Daniel Gersay González. También agredieron a 4 de mis hijos menores de edad y una hija de 18 años. Actualmente hay 3 carpetas de investigación del Ministerio Público por agresiones que siguen en proceso dentro del búnker por delitos en contra de niños y niñas. Las agresiones fueron muy graves, rompiéndole la rodilla y la nariz a una niña de 13 años, al varón de 16 años con graves daños neuronales y con 2 años de atención médica por el Instituto Nacional de Pediatría. Casualmente, la familia González no fue detenida porque al enterarse el fiscal Daniel Gersay intervino en cada una de ellas y hasta la fecha pues han quedado congeladas en acciones. ¿A quién le dices, Mavita?
qué, güey? ¡Ya, güey! ¡Ya! ¡Ya estuvo! ¡No chingos! ¡Ya, güey! El martes 14 de mayo del 2024, alrededor de las 10 de la noche, la señora Blanca Oviedo y la señora Reina San Juan, esta última representante de Copaco, intentaron evitar la descarga de la leche liconza. Salimos nosotros, los vecinos, y no les permitimos que evitaran la descarga. Al no lograrlo, las dos se metieron al predio de la lechería. Ya era muy tarde, eran como las 10:30. Pero en los predios públicos, como en los privados, la gente no puede entrar a la hora que ella quiera, sino a la hora pues que se les da servicio. Y en tal caso tendrían que ser cualquiera de las dos beneficiarias, situación que no lo es. Ahora, en esos momentos la señora Blanca Oviedo argumentaba que nosotros nos queríamos apropiar del predio y que vivíamos dentro de la lechería, cuando el único que custodiaba el predio pues era mi esposo. Entonces, actualmente está en proceso una carpeta de investigación en contra de estas dos señoras por allanamiento en el Ministerio Público. ¿No pueden entrar? ¿No pueden pasar? No, te está intimidando. ¿Me permites que no me hagan trabajar? No, que le concesionario. No es, discúlpeme, pero no es. Deme el nombre del concesionario. Carlos. Sí, eso era. Sálganse por su bien, porque lo vamos a venir a sacar, ¿no? Porque con el ejército y con la marina. Así es que por el bien tuyo, no te preocupes por eso. ¿Por qué te vas a preocupar? Yo me voy a preocupar por el predio. A mí no me interesa. Pásale que si salgan los vamos a sacar. No, a mí sí me importa, porque es un predio. Ya. Como pudieron escuchar, la señora Blanca amenaza a mi esposa y a mis hijos. Y no solo eso, sino deja muy en claro que a ella lo único que le interesa es el predio. El sábado 18 de mayo del 2024, alrededor de las 6:20 horas, en plena venta de leche, el promotor de venta directa llamado Daniel recibe una llamada del subgerente de Liconza, licenciado Eduardo Cantó, diciendo que la Fiscalía de Delincuencia Organizada recibió una alerta de la Ciudad de México, pidiéndole confirmara que la familia que atendía la lechería en ese momento, o sea que nosotros, ya no estábamos ahí, y que las personas actuales pertenecían a la delincuencia organizada. El promotor lo niega rotundamente. Incluso promete resolverlo inmediatamente con todos sus compañeros de venta directa. Es la primera vez que nos vemos y sentimos realmente vulnerados por una calumnia de tan gran magnitud y el grado de poner en riesgo a nuestra familia por el capricho de la señora mamá del fiscal Daniel Gersay González. Nuevamente se evidencia el tráfico de influencias de parte de este señor Daniel Gersay González y la influencia de la Fiscalía de Delincuencia Organizada en la que actualmente trabaja, y él mejor que nadie, calumniando con tal de salirse con la suya y sabiendo el riesgo y consecuencia que esto representa. Pero esto no le importó y actuó desde su jerarquía en un puesto de gobierno de forma abominable contra nosotros. Martes 22 de mayo del 2024, alrededor de las 17 horas, la señora Blanca Oviedo, mamá del fiscal Daniel Gersay González, la señora Reina San Juan y el señor Jorge Escuadra, estos últimos ambos representantes de Copaco, que son representantes de la colonia, convocaron una junta fuera de la lechería a las 5 de la tarde. Nos avisó una persona de la territorial como 30 minutos antes para poder estar presentes y para hablar supuestamente de seguridad, pero desde que empezaron a hablar de la lechería. De entre lo que dijeron era que yo y mi familia nos queríamos quedar con el predio, y siempre queriendo incitar a la gente para que abrieran las puertas de la lechería a la fuerza. Estos actos están grabados en la cámara C5 y por nuestros celulares. En la junta también estuvieron presentes personal de la Ciudad de México y la licenciada Rosario, que es del Departamento Legal de la Territorial Aculco. 15 de diciembre de 2023. Punto de venta 0920-046600. Concesionario
concesionario se niega a entregar el local ubicado en la calle Sociólogos y Números, Colonia San José Aculco, Alcaldía Iztapalapa, en la Ciudad de México. Situación legal del inmueble. La verdad, nosotros ya no podemos hablar de que de 2 meses, nosotros nos vamos a llevar aproximadamente 15 días para que reciban estas. Si no, la verdad, mira, aquí estoy todos mis vecinos, y falta, pero nos vamos a llevar en no es posible que esta... Por eso vienen aquí. El señor Jorge Escuadra, a partir de este momento, se convierte en un personaje importante por la secuencia que va a tener. En este momento le han comunicado de Liconza sobre la lechería y nuevamente Liconza omite el amparo y citación legal en la que se encuentra con nosotros desde el 18 de mayo del 2022. Pero sí menciona la suspensión de concesión desde el 16 de mayo del 2022. Esto, pues, obviamente hace que la gente malentienda el comunicado al omitir ese dato. Evidentemente, todo lo manipulan para tratar de incitar a la comunidad a tomar acciones en nuestra contra, argumentando ahora que nos queremos quedar con el inmueble. Jorge Escuadra es la persona que está de playera roja y es un representante de Copaco y en este momento ya es cómplice de la señora Blanca Estela Oviedo. El señor Jorge Escuadra se suma al hostigamiento y incitación a la comunidad en nuestra contra, subiendo 2 videos a Facebook. Esto es muy importante porque los videos son muy detallados y nunca se menciona en ellos de que vendemos alcohol. Es uno de los delitos que nos inventó este señor y está dentro de la denuncia de Fidampo, en donde declara, siendo testigo de la señora Reina San Juan, que nosotros vendemos alcohol. Y muy casualmente, en todos los videos y acusaciones que nos hace, jamás hace público que vendemos alcohol, drogas o pertenecemos a la delincuencia organizada. Sin embargo, lo constata en declaraciones hechas en el Ministerio Público de la Fidampo el 15 de julio. Esto es bastante extraño. Casualmente, y reiteramos, en sus videos detallados al máximo en redes sociales, no menciona en ninguno de ellos todas las denuncias de cargos penales que se encuentran en la carpeta de investigación operadas por la señora Blanca Estela Oviedo, Reina San Juan y el fiscal Daniel Gersay González. Nota informativa. Asunto. Punto de venta 0920-046600. El ex concesionario se niega a entregar el local ubicado en la calle de Sociólogos y Número, Colonia San José Aculco, Alcaldía Iztapalapa, en la Ciudad de México. 1. Desalojo. El predio lo tienen catalogado en su mateo territorial como un inmueble de servicios urbanos, propiedad del gobierno de la Ciudad de México. Buenos días, vecino de la San José Aculco, y el día de hoy estamos aquí en lo que te comentaba de renovación de tarjetas para la lechería. Aquí podemos observar algunas reacciones de la gente que le ha hecho caso a estas calumnias realizadas por el señor Jorge Escuadra, la señora Reina San Juan y la misma señora Blanca Oviedo. El 15 de junio del 2024, el señor Jorge Escuadra y la señora Reina San Juan, ambos ostentándose como representantes de la colonia Copaco, levantan una denuncia contra mí y mi esposo, diciendo que vendemos alcohol, que cometemos diferentes actividades ilícitas y que usurpamos el inmueble. Todo esto es falso, pero lo hace dentro de las carpetas de investigación. Tratan de invitar a otros vecinos, incluso representantes de Copaco, para estas quejas diciendo que defenderán el inmueble y que le corresponde al pueblo.
Realmente la mamá del fiscal, Daniel Gersay, inventa un motivo para cumplir su objetivo de quitarnos la concesión, sacándonos del inmueble por su capricho. El delito que ella inventa es despojo y que nosotros queremos quedarnos con el predio. El 2 de julio de 2024, 2 policías de investigación vienen a la lechería comentándonos que teníamos una denuncia donde se decía que ya no se vendía la leche y que el inmueble estaba usurpado. Se les demuestra en ese momento que la leche nunca se ha dejado vender. Se muestran incluso en ese momento las bitácoras que custodia mi esposo de Liconza. Y reitero, lo demuestran. Estas bitácoras están en posesión de un concesionario vigente. Y reitero, por el recurso de amparo en ese momento lo mostramos y demostramos que seguimos siendo concesionarios. Lo constatan en la página del Tribunal Administrativo en ese momento como vigente. En su teléfono personal entraron a la página y buscaron el folio del registro y lo revisaron en ese momento. Y se les explica la problemática que seguimos siendo concesionarios hasta que el magistrado lo decide en un acto legal y en curso vigente, argumentando que son demostrados en ese momento todos los recursos. Nosotros en ese momento estábamos en actividad dentro de la tienda. El 3 de junio del 2024, la agente de investigación Leslie Vianney Méndez Bautista, con número de empleado 112718 de la Fiscalía de Investigación en Delitos Ambientales y en materia de protección urbana, fue a mi lechería Liconza para hacer una investigación tomando fotos de la lechería y de la tienda. En el documento que nos muestra viene la denuncia de que vendo alcohol. La agente de investigación verifica que no hay alcohol ni cambio de uso de suelo, ni en ese lugar utilizado como una casa-habitación. Es una tienda y una familia en que incluso con menores la atiende. El viernes 5 de julio de 2024, alrededor de las 11 de la mañana, visitamos al búnker, subimos a la Fiscalía de Investigación de Delitos Ambientales y Protección Urbana. Y nos atiende hasta las 5 de la tarde el señor Jorge Neria, secretario del Ministerio Público, diciendo que él tiene nuestra carpeta de investigación. Le explicamos al secretario la persecución que nos ha hecho durante estos años el fiscal Daniel Gersay González y su mamá, la señora Blanco Viero. El secretario Jorge Neria nos dice que no tenemos de qué preocuparnos, que no nos puede mostrar la carpeta de investigación porque no somos imputados, incluso que no han comprobado ningún cargo, que en este caso de que procediera algo, él nos avisaría para presentar nuestra versión y que no nos preocupáramos. Nos pide incluso nuestros teléfonos para avisarnos, pero nuestra presencia se puede constatar en la bitácora del registro del búnker. Casualmente, lo único que nos pide es que le dejemos los documentos del fiscal Daniel Gersay. Son los documentos que en un principio en este documental evidenciamos de sus datos que salen en la página de transparencia. Y bueno, ingenuamente nosotros le entregamos la información. Casualmente el secretario contacta poniendo precio que sí pagó el fiscal Daniel Gersay. Es decir, vende la información, las circunstancias y la situación. No nada más para sacarnos del predio, sino también para matarnos. Platicado más adelante por los mismos agentes de investigación de la misma Fiscalía FIDAMP, diciendo en todo momento que está padrinada la carpeta directamente con la señora fiscal de FIDAMP. El delito es la utilización indebida de información privilegiada que nosotros le otorgamos con toda confianza. Delito, utilización indebida de información privilegiada. El 3 de julio, miércoles, la agente de investigación Leslie Vianney Méndez Bautista, con número de empleado 112718 de la Fiscalía de Investigación de Delitos Ambientales y en materia de protección urbana, fue a la lechería Liconza a hacer una investigación y tomó fotos de la lechería y de la tienda. En el documento que muestra que viene la denuncia de un dicho que vendo alcohol y verifica que no hay alcohol ni uso de resistencia.
En la tienda hay refrigeradores y el 5 de julio viernes, y lo pueden comprobar en las bitácoras de recepción del búnker, me registro y subo a la Fiscalía de Investigación de Delitos Ambientales y Protección Urbana. Me atiende hasta las 5 de la tarde el señor Jorge Neria, secretario del Fiscal de Delitos Ambientales y en materia de protección urbana. Nos parece que hay cámaras en recepción, pero no lo podemos asegurar. Les explicamos la persecución a este licenciado que nos ha hecho durante 3 años el fiscal Daniel Gersay González y su mamá, la señora Blanca Estela Oviedo. Le explicamos que tenemos con Liconsa desde esos mismos 3 años un amparo indirecto por la nulidad de la suspensión de la concesión de la lechería, que seguimos nosotros siendo concesionarios, estamos en actividades hasta el fin de dicho juicio, y es que estamos en legal custodia de la propiedad en comodatio y en concesión de la misma. Le explicamos que el señor Daniel Gersay González trabajó en Liconsa en el año 2020 y 2021 siendo fiscal auditor, y en esos años ha utilizado sus influencias para perjudicarnos. Le explicamos que actualmente trabaja como en la Fiscalía de Delincuencia Organizada y le damos en su propia mano el documento que lo acredita. Él se queda con ellas. El licenciado Jorge Neria nos vende y hace la negociación por boca y dicho de otros agentes de investigación que el fiscal Daniel Gersay y la fiscal Ana Cristina Mataurano Ramos, fiscal de delitos ambientales y en materia de protección urbana, llegaron a una negociación pagada para asegurar el inmueble, incluso de matar a la señora de la bata blanca. Mi esposa es la que siempre usaba bata blanca, nada más que ese día no la utilizó, y si no, matar a alguno de mis hijos, así como sembrar droga en el inmueble. Su mamá del fiscal Daniel Gersay, le permitió comandar el operativo, como en los videos que anexaremos a continuación. Delito: revelar identidad de un denunciante anónimo. Le comentamos al secretario Jorge Neria que el fiscal Daniel Gersay nos ha amenazado de muerte y hemos sido perseguidos por él y por miedo no habíamos denunciado. No nada más no protege nuestra identidad, la negoció y nos vende por dinero, incluso el pago por matarnos o a nuestros hijos. Aseguramiento de la lechería. El 16 de julio del 2024, alrededor de las 10:30 am, golpean la cortina de la lechería. Muy fuerte. Cuando abro en el exterior, hay más de 50 oficiales armados, incluso con bazucas. Se presenta la licenciada Evelyn Elizabeth Rodríguez Ramírez, agente del Ministerio Público de Delitos Ambientales en materia de protección urbana, en compañía de su secretario Jorge Neria, que en cuanto nos ve se esconde. Llegaron y revisaron el área de la lechería, tomaron nota de la bitácora de Liconsa, en donde ese día y todos los días anteriores no se ha dejado de entregar y vender leche. Le comento a la licenciada Evelyn Elizabeth Rodríguez, agente del Ministerio Público, que mi esposo es el concesionario y que tenemos un amparo indirecto. Se lo muestro. Así como se lo había yo mostrado a los agentes de investigación que habían venido días anteriores. Y me dice ella que a ella no le importa y que no le interesan los documentos. Entonces un agente del Ministerio Público me pregunta quién es la persona que usa bata blanca aquí. Le respondo que soy yo, pero muy extrañamente ese día no me la había puesto. Entonces me tomó del brazo y me sacó inmediatamente del lugar. Cuando estaba afuera puso a 2 oficiales en la puerta y les dijo: a esta mujer no me la dejen entrar, por nada del mundo lo sanciono. Mi esposo me dice que un agente le dice que van a asegurar el inmueble. Le muestran una notificación, pero no le dan tiempo de leerla. Le dice que saque sus cosas de valor y que salgan todos. Al ser vacaciones, se encontraban mis hijos. Cuando intentan sacar computadoras, algunos documentos, los agentes se comportan agresivos. Someten a mi esposo hacia una pared y comienzan a revisar las mochilas de los niños con el argumento de que buscaban drogas. No encuentran nada y dejan salir a todos mis hijos. A pesar de que nosotros cooperamos con el aseguramiento, los agentes en todo momento fueron agresivos, hostiles e intimidantes. La licenciada del Ministerio Público pone las 2 etiquetas inmensas en cada puerta. Yo no lo veo y cuando sale me pregunta que por qué al fondo hay una litera y únicamente ropa de mi esposo. Yo le repito que existe un amparo indirecto.
Es por el comodato y la concesión de la lechería y mi esposo tiene que custodiar el predio. Hay una suspensión de concesión y al salirse del predio pierden amparo porque es concesión y comodato. Yo le explico que vivimos a 100 metros de la tienda y que el horario de la tienda es de 5 a.m. cuando se reparte la leche a 8 a.m. y se vuelve a abrir la tienda a las 12 del día y a las 9 de la noche se cierra. A veces descansan mis hijos, pero no vivimos ahí. No hay regadera para bañarse, ni forma de que sea un lugar para habitar. Es una tienda de abarrotes y charcutería. E incluso en la misma carpeta nosotros integramos el inventario en donde reclamamos las pertenencias de todos los muebles y mercancía que se muestran en la lechería y tienda. Y en ningún momento representan una casa habitación, pero ellos dicen que es un lugar residencial para habitar, cosa que es 100% falso, evidentemente falso. Mi esposo fue llamado por otro agente para que diera fe de cómo tomaba fotografías de la tienda. Es cuando uno de ellos se percata de las cámaras que tenemos dentro de la tienda. Entonces le preguntan a mi esposo si sirven las cámaras y mi esposo les responde que sí. Es cuando la gente le grita a sus compañeros que se fijaran que había cámaras. Le hicieron firmar entonces a mi esposo una notificación sobre el aseguramiento y le pidieron que saliera. Pero es importante mencionar que la gente que le pidió firmar la notificación a mi esposo lo presionó para que la firmara. Le dijo que si no firmaba no iba a poder reclamar las pertenencias. Incluso cuando trató de leer la notificación mi esposo, el agente le dijo que se apurara. Lo movió, lo apuró diciendo que ya debía de retirarse del lugar. Hasta mucho después nos dimos cuenta que esta notificación tiene fecha del 15 de junio del 2024, un día anterior. Esto es evidencia de la maldad con la que obraron el Ministerio Público y los agentes que realizaron el operativo. Nunca nos avisaron de la imputación ni del aseguramiento. La notificación tiene fecha del 15 de julio del 2024, pero a mi esposo se le hicieron firmar el 16 de julio del 2024 en pleno aseguramiento. Nunca se nos notificó previamente. Mi esposo y yo ya nos encontrábamos afuera cuando vemos que frente a nosotros se encontraba la señora Blanca Oviedo con otras personas, Reina San Juan, que es quien nos denuncia, riéndose de lo que estaba pasando, incluso burlando y haciendo comentarios crueles hacia mis hijos menores de edad y uno de ellos con discapacidad. Pero al término del aseguramiento, ya cuando estábamos afuera del local, mi esposo y yo, tomo video de la mamá del fiscal Daniel Gersay dando órdenes a los mismos oficiales del operativo para no dejar pasar a vecinos, pues ya había arredado todo el lugar. Me percato que ella dio la orden de cerrar los locales porque venía llegando otro tendero y no se le permitió instalarse. Dio la orden de que lo sacaran, incluso a los agentes del Ministerio Público que ya estaban poniendo afuera de nuestro local en la calle los sellos, les dio señales en ese momento para volver a meter a mi esposo. En ese momento la toma en video, alza los brazos y da una señal que no entendí, pero fue para volver a meter a mi esposo al local y mi esposo entra. Delito de peculado. Ha utilizado incluso la estructura y servicios tanto materiales como el personal de las fiscalías para los caprichos de su mamá, la señora Blanca Estela Oviedo. Incluso su madre ha llevado y organizado los operativos con hechos falsos en nuestra contra, y cuando digo organizado es cuando ella le da instrucciones a los mismos agentes de investigación que más adelante le demostraré en videos, ya que la señora se ha coludido con mentiras para perjudicarnos, porque tiene conflicto de intereses con nuestra tienda que la han llevado a conflictos personales. En su oportunidad tú ya ganas. Venimos, quitamos sellos y se te entrega el lugar.
Dice que no sacan nada, que nada más quieren que nos salgamos. Van a poner cintillas de ¿qué? De aseguramiento. De aseguramiento. Van a poner cintillas de aseguramiento. Y pues ya, nada más es En cuestión de que familiar, y a usted se le da una cédula de notificación para que usted así se presente a la fiscalía. Pero también tiene que tener en cuenta que el día de hoy tiene que entrar la leche. Un favor, desde el momento del día de hoy no va a entrar Ya nada. hasta que usted arregle la cuestión del inmueble, por favor. Ahorita en la fiscalía. Sí, entonces por favor, ya le pido que ¿Qué es esto? que agarren pertenencias de valor, que veas si tienes dinero, alhajas, documentos. Que nos Pues hagan- sí, déjame agarrar por mis favor, documentos por lo por menos, favor. porque si no, ¿cómo voy a arreglar No, esta adelante, situación? jefe. Déjame. Nada más no te tardes tanto porque necesitamos estar el inmueble, por favor. César, se metieron a la tienda. Si puedes ver, ahí está Blanca. Fue ella con su hijo de la fiscalía. Dice que pertenezco a la delincuencia organizada, vendo alcohol y vendemos drogas aquí. Entonces, ya le avisé a Eli y ahorita vinieron y nos sacaron. Vamos a la fiscalía, pero tenemos la situación del hijo de la señora. El hijo de la señora es el fiscal y nos trae odio. Entonces, solicitó esto la señora de manera arbitraria y ya se dieron cuenta que pues no tenemos ni alcohol, ni drogas, ni bebidas alcohólicas. Quedó asegurado en el inmueble, no encontró drogas, no encontraron alcohol, no encontraron bebidas alcohólicas. Ahora nos van a acompañar a la oficina. Ya se dieron cuenta que somos una familia, que no tenemos problema. Oiga. Entrando mi esposo al local, otra vez de Liconza, porque otra vez lo vuelven a ingresar, uno de los oficiales, llamado Carlos Iván, un joven pelón, comenzó a decirle, y es de lo que yo me percato desde afuera, entonces no te quieres salir, ¿verdad? En varias ocasiones. Entro y mi esposo le dice, ¿qué estás diciendo? Si ya quedé con tu jefe que los voy a acompañar y me van a llevar al Ministerio Público a ver la carpeta. Cuando esta persona le dice, te vamos a llevar, pero esposado, y de repente lo esposaron. Mi esposo en ese momento escuchó antes como el Ministerio Público, Eben Elizabeth Rodríguez, pidió que necesitaba ejecutar un 28. En ese momento no sabíamos que un 28 significaba un detenido. Yo al ver que hay cierto acoso hacia mi marido, les dije que seguía grabando con el teléfono. Y ella le dijo, o son ellos o tú. Cuando este agente pelón joven, de nombre Carlos Iván, me quitó el teléfono y me dijo que yo iba por Metiche. Llegamos al búnker en calidad de detenidos, mi esposo esposado, y ellos comentando que por resistencia a particulares era el delito, cuando nunca nos resistimos. Ya lo tengo. No tengo resistencia. ¿Cuál fue el delito? Aguas. No, pues es lo que quiero, por favor. Oye, el oficio de la... Que te den el número, ¿dónde está? ¿El oficio? Disculpe. No lleva nada. Mamá. ¿Dónde está la... por favor? Necesito saber, por favor. Necesito saber la orden. Dame la orden, por favor. Pero no me dieron nada. ¿Qué hago? Delito de cohecho. Le pagó dinero al fiscal
Ana Cristina Maturano Ramos, fiscal de investigación en delitos ambientales y en materia de protección urbana. Dirección ubicados dentro del centro del búnker para realizar todas las arbitrariedades que le voy a contar en esta última referencia de carpetas de investigación, confirmado por los mismos agentes de investigación y personal de ellos que estuvieron antes y en el momento del operativo, como después de la detención que les relataré, y después encontrando a los mismos agentes del Ministerio Público. Nosotros, sin conocer el cargo de resistencia a particulares, pues no entendíamos qué era lo que estaba pasando. A mi esposo le quitaron 2 teléfonos que traía y a mí me quitó otro, el agente Carlos Iván, a la hora de arrestarme. El agente que nos arresta me dice que le tengo que dar las contraseñas de los 3 teléfonos. Como le respondí yo que no le iba a dar nada, ya que había tomado video y que iba a subirse por WhatsApp la información al otro día, pues me amenazó con romper el teléfono. Y es cuando yo me volteo y veo una persona que está sentada en un escritorio, me dicen que es del Ministerio Público. Pues le digo yo, disculpe oficial, el señor tiene 3 teléfonos de nosotros consignados, uno negro, otro amarillo y el último dorado. El oficial desde el escritorio, que es una mujer, se dirige hacia él y le dice, muéstramelos. Él los muestra y ella le dice, tome fotos y me los entrega en una bolsa transparente, por favor. Inmediatamente él se los entrega en ese momento. Luego somos trasladados al sótano de las galerías y nunca nos permitieron hacer una llamada en toda la estancia. Llega mi suegra y mis hijos y no les quieren proporcionar información y no vuelvo a tener comunicación con mi esposo hasta 3 días después. El miércoles 17 de julio del 2024 mi esposo y yo continuábamos en las galeras en comunicación sin permitirnos jamás hacer una sola llamada. Fue una visita hasta las 12 del día de un familiar que es abogado, que nos dice que no le han permitido ver el expediente, incluso siendo nosotros los imputados y ya detenidos, y que hasta el siguiente día, probablemente después de las 9 de la mañana, le permitirán ver el expediente. Pero casualmente hasta el día de hoy, 50, 60 días después, no hemos podido ver el expediente. Ese mismo miércoles 17 a las 6 de la tarde nos suben a la Fiscalía del 3er piso y un abogado de oficio nos atiende. A él le explicamos brevemente lo sucedido y de cómo esto está apadrinado por el fiscal Daniel Gersay González y de cómo los mismos agentes del operativo se comportaron y cómo nos fabricaron el delito. El mismo abogado nos advierte que nos mantendremos en reserva sin declarar hasta que sea delante del juez, porque ahí Fidampo nos podría perjudicar. El abogado de oficio nos dice que el delito de resistencia a particulares no es grave, que normalmente no nos deberían de retener y que podríamos llevar a cabo la investigación en libertad, pero que dados los atropellos en el operativo, nos sugiere que nos reservemos a declarar para evitar un poco que la fiscal interfiera en nuestra contra, y que por medio de unos articulados que él mismo citó, solicitaría llevar el proceso en libertad por no ser un delito gravoso. Antes de que nos volvieran a bajar, mi esposa le suplicó al Ministerio Público que la sacaran de las galeras. A las 7 de la noche nos trasladan a mí al reclusorio de mujeres de Santa Marta Catitla y a mi esposo al reclusorio norte. Al subirnos a 2 autos diferentes en el traslado, el chofer que va de piloto, que me lleva a mí, me dice en el camino, madre, ¿cómo está? ¿No me reconoce? Estuve en el operativo. Yo me acerco al sillón del piloto y lo veo, lo reconozco. Lo saludo y él me dice, madre, la libró. La consigna era darle un plomazo a la señora de la bata blanca o a alguno de sus hijos. Pero pues todos eran menores de edad y el mayor tiene una discapacidad, ¿verdad? Mejor ya no regrese, ya la libró. Pues yo no dejaba de llorar en el camino. Platicando con el agente me dijo que todo estaba apadrinado. Yo fui a buscarla para advertirle del 3 de julio, pero ¿qué pasó? ¿No vino? Yo le dije que sí,
que el viernes 5 de julio hablamos con el secretario Jorge Neria y que era muy extraño porque se quedó con las hojas del fiscal Daniel Gersay. Entonces la gente me explicó el operativo y me dijo que la consigna era sembrar droga, que también, pues ya adentro, al estar cerrada la cortina de la tienda y a oscuras, se habían perdido los infrarrojos de las cámaras, que se percataron de que estaba grabando. Entonces luego vimos salir a tus hijos, menores de edad, y mejor nos salimos. Pero cuando ya estábamos afuera, nos volvieron a decir que sembráramos la droga. Nada más que la tienda ya se había cerrado y sellado con FIDAM. Lo había sellado la Ministerio Público. Después ya no sé qué pasó. Y hoy que la veo, no sé por qué estaban detenidos en las galerías. A mí me extrañó mucho. Bueno, continuando con la plática, él me comentó: es obvio que el fiscal del que me hablas le entró a la negociación con la fiscal de aquí, la güera, refiriéndose a la fiscal Ana Cristina Mataurán. Y obvio está más que pagado. Yo no pude avisarle desde un día antes porque nos consignan. El otro agente, compañero que iba custodiándome, también me comentaba cómo estaba la negociación en el camino. Al ingresar al reclusorio de Santa Marta, Acatitla, el agente que venía custodiándome, de copiloto, le dijo al oficial que me recibió en el reclusorio que me ingresara hasta el fondo de la población y no iniciados. Pero el señor de la entrada se negó diciendo: no voy a hacer eso, nunca había habido el delito de resistencia a particulares. Incluso le reclamó: ahora me van a llenar el reclusorio por cualquier delito si no tengo cobijas, ropa, camas ni comida. Aquí no hay espacio y no me importa, no voy a meterle al fondo de la población. Entonces el custodio que iba de copiloto, el agente que iba de copiloto al entregarme, pues le mencionó que estaba yo apadrinada y el señor le respondió: aunque esté apadrinada, se va iniciado si dígale a su fiscal que al entrar por el portón el que manda soy yo. Incluso esta misma persona, antes de tomar la decisión, le habló a sus supervisores del mismo reclusorio y también contestaron de la misma manera. Quiero comentarles que yo se los estoy comentando de esta forma, pero realmente eran groserías como se expresaban las personas que te reciben dentro del reclusorio. Aparte de fabricarme un delito, pretendía el fiscal Daniel Gersay que me quedara con toda la población para que sufriera más todavía. Esto que me pasó no lo entendía sino hasta después. El jueves 18 de julio, como a las 3 de la mañana, me llaman de la celda de iniciados y me trasladan al reclusorio norte. Desde el reclusorio de Santa Marta, Acatitla, como a las 4:30 de la mañana. Pero no fue como hasta las 10:30 cuando nos permiten pasar a nuestra audiencia, a mi esposo y a mí, que es cuando nos volvemos a ver. Nada más nos abrazamos, pero no platicamos. En ese momento vemos a nuestro familiar, que es un abogado, que nos explica que no pudo ver la carpeta, que en ningún momento se la mostraron, que cuando ella venía llegando al búnker, a Fidampu, apenas entró, le dijeron que nos habían trasladado al reclusorio norte y que estábamos programados a las 11 de la mañana para una audiencia con el juez, por lo que ella llegó y subió corriendo a la audiencia.
ya dentro del reclusorio norte. Pues es importante mencionar que uno de mis hijos fue a visitarnos en la noche, como a las 8 de la noche, hora de visita, a la fiscalía del búnker donde estábamos detenidos. Y pues nuevamente en ese momento la fiscalía demostró su mala fe. A mi hijo le dijeron que no sabíamos, pues ellos no sabían dónde estábamos y que no lo podían ayudar, que no le iban a dar información. Después de rogar mucho por ayuda a una persona del Ministerio Público, les dijo que solo sabían que a Carlos Vázquez lo habían trasladado al reclusorio norte, pero que su mamá no sabía dónde estaba. Al día siguiente que llegaron, 2 de mis hijos y la abogada, a primera hora a la fiscalía del búnker para solicitar información, la abogada les dice que ya habían mandado las carpetas al reclusorio norte. Es donde ellos se dirigen inmediatamente al reclusorio, llegando como a las 10:15 de la mañana, que es cuando la abogada se entera de que la audiencia estaba programada a las 10:30. Pero es importante recalcar que en todo momento hubo y sigue habiendo este tipo de atropellos y negligencias en nuestra contra en todo nuestro proceso, y que seguimos siendo vulnerables porque no hemos visto hasta el día de hoy ni siquiera la carpeta y no sabemos de qué nos tenemos que defender, no conocemos los cargos tampoco. En audiencia escuchamos cómo la fiscalía y los agentes que nos arrestaron expusieron solamente mentiras para poder justificar nuestro arresto. Al final, el juez fue muy preciso comentando que el hecho que se nos imputaba lo consideraba este órgano jurisdiccional como atípico, que no reunía los requisitos que establece el tipo penal. Además mencionó que le parecía absurdo que los imputados, o sea nosotros, de primer momento no nos opusiéramos a que entrara la autoridad y que se llevara a cabo toda la actividad de ingresar al inmueble, que sacáramos lo necesario, que salieran mis hijos los menores de edad y que una vez afuera, ya que estábamos todos afuera, sin motivo alguno, tomara yo una actitud contraria cuando no es lógico, cuando lo lógico sería que ni siquiera los hubiéramos dejado entrar a ninguna autoridad. El juez dijo que eso no es razonable, ya que nosotros estábamos afuera y no tiene ningún sentido oponerse ya en ese momento a la autoridad. El juez utiliza las palabras de absurdo, atípico, anómalo, inusual y más adjetivos en esta resolución final, incluso la reflexión de no creer en el sistema de justicia, por lo que el juez nos dejó absueltos. El hecho que se les imputa, considera este órgano jurisdiccional, es atípico, no reúne los requisitos que establece el tipo penal para dictar un auto de vinculación a proceso. Pero esta circunstancia respecto a la violencia moral en los hechos no se estableció ninguna ofensa, ningún acto de intimidación. No se puede tener como tal que las personas hayan dicho que no obstante que se los llevaran detenidos, no iban a permitir que se llevara a cabo el acto de aseguramiento. Esto no me parece que tenga esos tintes, porque insisto, la autoridad cumplió con el objetivo al que iba y por eso llevan a la policía para controlar este tipo de determinaciones, porque los mismos policías que estaban llevando a cabo el aseguramiento fueron los que aseguraron en ese instante el propio inmueble y aseguraron a los imputados. Incluso me parece un tanto absurdo señalar que las personas de primer momento no se opusieron a que entrara la autoridad, a que llevaran a cabo toda esta actividad de ingresar al inmueble, de darles instrucciones de que sacaran lo necesario, de entregar a los menores de edad, para que posteriormente, cuando ya, digamos, pues, estaban siendo prácticamente desalojados de ese lugar, adopten una actitud contraria sin motivo alguno, cuando lo lógico es que pues ni siquiera dejen entrar a la autoridad para entonces sí mantener la posesión del inmueble y a toda costa no dejar que la autoridad ingrese. Esto es razonable, esto pudiera consistirse como resistir la acción de la autoridad, pero ya estaban afuera, ya había entrado la autoridad. ¿Qué sentido tenía oponerse cuando, insisto, incluso las manifestaciones que se realizan no cumplen con los requisitos de violencia física
y violencia moral para poder establecer que efectivamente resistieron la acción de la autoridad, porque incluso fueron esos mismos que resistieron o que recibieron los empujones quienes llevaron a cabo la detención de los imputados. Y esto, como ya se mencionó, no tiene ningún otro dato de prueba que lo corrobore, porque incluso los señores aceptan que efectivamente llegó la autoridad, que efectivamente ingresaron al inmueble y que en cierto momento los mandaron llamar para verificar incluso que el aseguramiento se estaba llevando a cabo en el contexto que se les había indicado y que los iban a llevar a la agencia del Ministerio Público para estar enterados del aseguramiento. Hasta ese momento la imputación y las declaraciones de los imputados son coincidentes. Lo que no se acreditó es que lo hayan resistido, que haya habido violencia física y violencia moral y que se haya intimidado a la autoridad. Por ese motivo es que se dicta un auto de no vinculación a proceso. ¿Alguna otra petición, Ministerio? El viernes 19 de junio nos presentamos mi esposo y yo en la Fiscalía de Investigación de Delitos Ambientales y Protección Urbana para que nos permitieran ver la carpeta en la que nos encontrábamos como imputados y la cual solicitó el aseguramiento de la lechería, y nos comentaron que de ninguna manera nos enseñarían las carpetas sin la presencia de un abogado defensor. Bajo a planta baja y el abogado de oficio me pide que me asignen fecha, subo, la solicito y hablo personalmente con el Ministerio Público que estuvo en el operativo la licenciada Evelyn Rodríguez. En ese momento solicitamos también se nos devuelvan los teléfonos que nos arrebataron, pero la licenciada Evelyn nos responde: los teléfonos no te los podemos dar hasta que regrese del reclusorio tu expediente. Comentó también que estaban de vacaciones parte del personal y que por el momento iba a ser imposible que nos atendieran y pudieran mostrar la carpeta. Después de mucho insistir, nos dieron la cita para el 15 de agosto del 2024. A las 12, un mes después de lo sucedido. Delito de no colaborar en los procedimientos judiciales administrativos. No coadyuvar en los procedimientos en los que ya se les dio una orden de devolver los teléfonos de la carpeta. 2. O entregar a los imputados como principio de una averiguación o denuncia las copias simples e informativas por el imputado, que en este caso somos los imputados de esta queja, dejándonos en un estado de indefensión absoluta. La fracción sexta del artículo 20 de nuestra Carta Magna señala que el contenido de las carpetas de investigación a las personas imputadas se les serán facilitados a todos los datos que soliciten para su defensa y que consten en el proceso. Además, el imputado y su defensor tendrán acceso a los registros de la investigación cuando el primero se encuentre detenido y cuando pretenda recibírsele declaración o entrevista. Julio, ingreso un documento para especificar dónde estamos para oír y recibir notificaciones. Además, reclamo los muebles y mercancía de la tienda y solicito me sea entregada una copia de la primera carpeta que desconozco y no sabemos de qué nos acusan. Asimismo, solicitamos los teléfonos. Lunes 30 de julio del 2024, a las 8 p.m. aproximadamente, un agente del Ministerio Público nos deja una notificación donde nos citaba al día siguiente a las 10 de la mañana para realizarnos una entrevista y que lleváramos a un abogado. Nuevamente se deja ver otra anomalía en nuestro proceso, ya que se supone que no tenían tiempo, que estaban muy atareados y que no tenían personal para atendernos. Y que ahora de repente les surge a vernos. Inclusive nos prometen enseñarnos la carpeta sin abogado, o que el secretario Jorge Neria conseguía uno de inmediato, con insistencia ahora y hasta con amabilidad un poco forzada. El martes 31 de julio llegamos al búnker antes de las 10 de la mañana. Pasamos con el abogado de oficio que nos iba a representar, pero se encontraba ocupado comentando pues que era imposible asistirnos y que solicitáramos una nueva fecha. Subió mi esposo a la fiscalía para solicitar una nueva fecha. Lo hacen esperar como una hora y el licenciado Jorge Nerea sale y le dice a mi esposo que pues no se preocupe, que no es necesario el abogado. Le dice que solo lo asestó para darle una notificación. Hizo pasar solamente a mi esposo y ya adentro el licenciado Jorge Neria le dijo a mi esposo que se le autorizó sacar nuestras cosas de la lechería, pero que era a las 12 del día. Mi esposo le dijo que era imposible, que eran muchos refrigeradores, muebles. Pues
también había mucha mercancía que le permitiera otro día. El licenciado Jorge le dice que no se puede, que mejor aproveche esta oportunidad, ya que si no lo hace en ese momento perderíamos pues todas nuestras cosas. Esto lo hace obviamente en plena ausencia de un abogado y pues abusando de que somos neófitos en la materia legal. La notificación la hizo y la firmó el licenciado Jorge Neria enfrente de mí en ese momento. Nótese que el licenciado Jorge Neria determina la devolución de bienes como respuesta a un escrito que ingresamos el 29 de julio del 2024. Y esto es contradictorio porque en el intento de comparecencia que tratamos de hacer el día 27 de agosto del 2024, que nombraremos más adelante, la misma licenciada Evelyn del Ministerio Público nos afirmaba que no le ha llegado ningún escrito de parte nuestra. Y esto obviamente deja ver más atropellos de este Ministerio Público en contra nuestra. Mi esposo ve cómo el licenciado Jorge Neria realiza la notificación en ese momento y la firma él mismo frente a mi esposo. Esto le pareció muy extraño, ya que la notificación decía que era realizada por la licenciada Evelyn, supuestamente. Mi esposo, al verse sin opciones, pues firmó la notificación por temor a perder las cosas, como se lo dijo el licenciado Jorge Neria. También le dice el licenciado Jorge Neria que para llegar a la lechería tardaría poco más de 1 hora y que ya eran las 11:30. Y el licenciado Jorge Neria contestó que no le importaba y que ahí lo vería. Durante el trayecto a la lechería le pedimos a nuestros hijos que fueran a la lechería para que nos ayudaran. Tardamos un poco más de 1 hora en llegar a la misma lechería cuando al arribar vemos cómo ya estaban golpeando la cerradura para romper el cerrojo. Allá se encontraba personal de Liconza y el mismo Ministerio Público junto con el licenciado Jorge Neria. Yo le empiezo a reclamar a este licenciado del por qué estaban violando la cerradura si al final yo nunca me había negado a abrir. A lo que el licenciado Jorge Neria me contesta que ya era muy tarde y como no llegaba, pues procedió a romper la cerradura. Yo le dije que eso mismo yo le había advertido hace un momento, hace rato, que me era imposible regresar en tan poco tiempo, que solamente tenía 30 minutos y que él me había prometido que me iba a esperar. Nuevamente se ve la mala fe del Ministerio Público para contra de nosotros, el cual pues hasta me retrasó la salida del búnker para que no pudiera llegar a tiempo y él pudiera hacer estas arbitrariedades. ¿Qué sería que me das tú con la bolita para que graban? Tú grabas la fotografía. Más de cerca. Bueno, abrimos la cortina, se empiezan sacando las posiciones de Liconza, estando presente ahí la representante legal de Liconza. Le pido al licenciado Jorge Neria que nos permita sacar nuestras cosas en otra fecha. Tenemos refrigeradores que necesitan maniobrarse especiales y obvio por la premura de su accionar, pues no contábamos con traslados ni a dónde dejarlos. El licenciado Jorge Neria accede y pide que solo se le dé a Liconza lo suyo. De pronto, el licenciado Jorge Neria permite que Liconza cambie las chapas e incluso poner 2 candados más a la cortina de la lechería. Yo le expreso que no estoy de acuerdo, que no hay necesidad, que tengo en la mano la llave y la disponibilidad de abrir la puerta y que la posesión de las llaves me pertenece. El licenciado Jorge Neria dice que es necesario y que él se quedará con las llaves a consignación. Todo esto lo tomo en video. Ya estamos apenas, estamos cotizando en el camino, camiones trailers para sacar las cosas. Y no nos estamos llegando a ninguna forma. De
sacar todo el día 25 a las 7 de la mañana, por ahí nosotros y sacamos todo lo que necesitan. Ok, yo dije lo chico, pero mientras recogen las cosas. Yo entro con ellos porque sé dónde están las cosas de ellos. Ahí tengo... ¿Y cómo está diciendo tu hija que tiene alimentos? Todo está... No, es que ¿sabe qué tenemos aquí adentro? Es una tienda. Hay azúcar, hay huevo que se va a pudrir, que tenemos para sacarlo antes del día 25, está la tortuga. Y tenemos unas cosas que sí queremos que nos permita sacar y todo lo demás, pues el compromiso. La realidad es que pues sí tenemos las amenazas ahorita y sí nos queremos ir. Los ellos se van a quedar intactos. Pero no vamos a cambiar la chapa. Nosotros no estamos de acuerdo, así como no hemos visto, hasta el día de hoy no hemos visto la carpeta, dice que nos va a enseñar al rato, ya nos consignaron, ya nos metieron a prisión, ya llegamos al reclusorio, no hemos visto la carpeta. Estamos sacando nada más todo lo que viene en el inventario de Liconza. Les estoy dando un tinaco porque nosotros quitamos el tinaco de asbesto. Nos van a dejar las llaves aquí de los candados que pusieron a resguardo. Van a cambiar la llave y también se va a quedar en el resguardo del Ministerio Público, aunque todavía nosotros no conocemos ni siquiera la carpeta. Cuando estábamos a punto de terminar de entregar todo su inventario a Liconza, el licenciado Jorge Neria le autorizó a Liconza que se llevara 2 tinacos Rotoplas de 2.500 litros de mi propiedad que estaban en la azotea de la lechería. Yo le dije que eran míos, que incluso no estaban dentro del inventario que traía Liconza, que no les pertenecían, ya que nosotros habíamos reemplazado el tinaco de asbesto que tenía la lechería por los de plástico, Rotoplas. Los tinacos de asbesto ya no están permitidos actualmente por ser nocivos para la salud y están prohibidos. Aún así, el licenciado Jorge Neria permitió que Liconza me quitara y se llevara los 2 tinacos, valiéndose del engaño y de distraerme llevándome dentro de la tienda mientras ellos subían los tinacos en el exterior. Es cuando mi hija toma video de esta evidencia. Una vez más se ve el dolo contra nosotros de parte del Ministerio Público. Checo dice que nada más es uno. Dice que nada más es uno. Teníamos un cuarto de respiración y un cuarto de leche, pero nosotros aquí la pipa. Este de 450 kilos de cosa, A ver, explícale. No, es mío el tinaco. Yo voy a hablar con ustedes. A ver, ponlo. O sea, el tinaco que se están llevando me lo van a tener que pagar. Ahora, el segundo tinaco, si se lo llevan, van a ir, lo vas a tener que firmar y lo vas a tener que pagar a alguien. Yo ya estoy cediendo. Dígale que no. No, por eso yo nada más estoy preguntando. Que le dé, dígale usted es el secretario, dígale usted que le enseñe un documento firmado donde diga que dejó 2 tinacos, dejó tubería, dejó todo esto. Dígale que no se puede. El documento. Pero son míos. Después de colocar nuevamente los sellos, nos pide que vayamos inmediatamente a la Fiscalía, el licenciado Jorge Neria. Pareciera que le llamaron la atención sus propios jefes del Ministerio Público porque no se presentó la licenciada Evelyn Elizabeth Rodríguez. Entonces, dadas las circunstancias de todas las irregularidades que él cometió, me proporcionó su número de celular el secretario, el licenciado Jorge Neria, insistiéndome que en ese momento fuera a la fiscalía. Le dije que se iba a ir, pero que primero iba a pasar a comer a la casa de mi suegra. Mucha gente de la colonia fue a la casa de mi suegra en donde vivimos para brindarnos su apoyo. Incluso nos decían que estaban dispuestos a hacer una manifestación en protesta por lo que nos habían hecho. El atender a la gente ese día nos impidió ir a la fiscalía ese mismo día a las 5:30 de la tarde, como habíamos quedado con el licenciado Jorge Neria. Pero en todo momento y constantemente el licenciado Jorge Neria me llamaba y me insistía a ir a la fiscalía. Incluso algo muy extraño, me dijo que me ponía un abogado.
Yo le contesté que el horario de los abogados de oficio era hasta las 3 de la tarde. Pero el licenciado Jorge Neria, con mucha ansiedad, me insistía que deberíamos ir en esos momentos. Me dijo, no es necesario el abogado. Yo le insistía que primero me había dicho que sí era importante el abogado, ¿por qué no llevarlo? Entonces él me dijo, si te sientes más segura, yo te pongo uno ahorita mismo, pero tienes que venir, por favor. Pareciendo que la misma Fidapo le llamó la atención por todas las irregularidades que cometió solo y en ausencia de la Ministerio Público Evelyn Elizabeth Rodríguez. Así que debe estar en la Fiscalía al día siguiente. Delitos de los servidores públicos de simular conductas no graves contra la investigación. Presentamos la conclusión en video del juez de la segunda carpeta, carpeta judicial 009, diagonal 1230, diagonal 2024, con el delito de resistencia particular, en donde somos los imputados, de la Unidad de Gestión Judicial número 9 del Sistema Procesal Penal Acusatorio de la Ciudad de México. En el segundo acto, el 30 de julio, lunes a las 8 de la noche, donde nos llega una notificación para el siguiente día, martes 31 de julio a las 10 de la mañana. Fuimos atendidos hasta las 11:30. Ahí se nos notifica que debemos estar en Liconza a las 12 del día, cuando la distancia es de más de una hora de camino. Liconza se presenta en el predio para retirar sus cosas y nosotros llegamos por la distancia hasta la 1 de la tarde. Todavía no he abierto el inmueble. En cuanto llego, me dispongo a abrirlo con llave en mano. Es entonces cuando el secretario Jorge Neria me dice que va a violar la chapa y comienza a golpear la chapa con la intención de cambiarla, cuando yo tengo en custodia las llaves y en ausencia del Ministerio Público que firma. La licenciada Evelyn Elizabeth, pues lo firma el secretario Jorge Neria. Anexaré video donde le digo yo tengo en custodia las llaves porque me compete el predio y la concesión. También tengo un amparo indirecto que está vigente. Y legalmente me corresponde el predio todavía. Pues el licenciado Jorge Neria rompe y cambia la chapa sin nuestro consentimiento y violando toda la legalidad hacia nosotros y sus propias funciones. A partir de ahí contaremos una decena de actos y de hechos que son el principio de conductas que él considera no graves. Incluso entrega 2 tinacos que no venían en el inventario de Liconza porque no les pertenecían. Le digo que son míos y que tengo factura. Aún así, me distrajo dentro del inmueble mientras los entregaba en el exterior. Y mi hija toma video de todos estos actos. 1 de agosto del 2024, aproximadamente como a las 10 de la mañana, nos llama insistentemente el licenciado Jorge Neria nuevamente y nos dice que debemos ir para firmar la declaración, que ella es muy importante, inclusive él ya la realizó, que solo debemos ir a firmarla. Mi esposa se dirige para allá, pero pasa primero a hablar con el abogado de oficio para explicar lo que nos sucedió un día anterior y obviamente pedirle que nos asistiera ese mismo día. A lo que el abogado de oficio pues se disculpa porque no puede hacerlo, ya que tiene mucho trabajo y que es demasiado pronto, y que se debe respetar a la gente que él ya tiene agendada, que tiene poco personal, y pues solamente pide que le respeten las citas que ya teníamos para el 15 de agosto del 2024 y que la misma Fiscalía nos dio en un principio. Sin embargo, no está de acuerdo en todas las irregularidades que ha visto que nos ha cometido el Ministerio Público en contra de nosotros, y nos pide ir a denunciar a los servidores públicos en ese momento. Nos explica que el secretario del Ministerio Público ya bajó a pedirle que cooperara con ellos, pero él, nuestro abogado de oficio, no estaba de acuerdo y que pues trataría de hacer lo posible para extender el tiempo para que pudiéramos exponer el mal proceder de ellos ante las autoridades. También nos comentó que lamentaba que la justicia procediera de esta forma tan injusta en contra de nosotros. Esto mismo de no poder asistirnos en este momento se le comentó al licenciado Jorge Neria,
pero él contestó que él nos podría conseguir un abogado, incluso que nos proporcionaría copias de una parte del expediente, y que solo era necesario ir a firmar. Mi esposa insistió que respetara la fecha como lo habíamos acordado desde un inicio, y que respetáramos el trabajo de nuestro abogado de oficio. Ese mismo jueves 1 de agosto, a las 3 de la tarde aproximadamente, nos envían una segunda notificación para presentarnos en la Fiscalía al siguiente día, viernes 2 de agosto del 2024. Delito de incumplir con las funciones, atribuciones y comisiones encomendadas. Hemos solicitado por escritos constantes copia de la denuncia que desconocemos hasta la fecha de lo que se nos ha estado imputando. En la primera y segunda carpeta mencionadas para poder responder en declaraciones y no contestemos a sus improvisaciones. En agosto del 2024, se ingresó un segundo documento solicitando copias de las carpetas que hasta la fecha desconocemos, en donde ya incluso hemos sido juzgados en la carpeta número 2 y hemos sido imputados hasta la fecha. No tenemos ninguna información. 2 de agosto del 2024. Insiste nuevamente el licenciado Jorge Neria de que vayamos a firmar una declaración que él ya tiene lista inclusive, que sin defensor de oficio me proporcionará las copias y que me regresará los teléfonos. Yo le pregunto si va a estar ahí mi defensor de oficio, a lo que él me contesta que bajará a hablar con él, pero que pueda asistirnos. Le llamo por teléfono para saber qué pasó y me dice el licenciado Jorge Neria que el próximo martes me avisaban. El 6 de agosto del 2024, el licenciado Jorge Neria viene personalmente a nuestra casa junto con 2 policías de investigación para darnos una notificación en la que señala como fecha de cita el 15 de agosto del 2024. El 7 de agosto del 2024, aproximadamente a las 8:15 de la noche, atropellaron a mi hijo menor de edad de 17 años en la esquina de Eje 5 y Río Churubusco. Mi hijo solo alcanzó a ver que fue una motocicleta deportiva y alcanzó a ver en segundos a un vecino como piloto de la moto, y que los entró al atropellarlo ya que la motocicleta no se cayó y se dio a la fuga. Mi hijo estuvo 20 minutos inconscientes, según la mujer policía de vialidad que me llamó para avisarme del accidente. La ambulancia lo llevamos inmediatamente para que fuera atendido, pero hemos recibido amenazas de muerte de la señora Blanco Oviedo desde hace 3 años. También hemos recibido desde mayo de este año amenazas de muerte de la señora Reina San Juan, diciendo que si nosotros regresábamos a la lechería se desquitaría con lo que más nos dolía, nuestros hijos. Casualmente, el día que atropellan a mi hijo, el 7 de agosto del 2024, dejaron de amenazarnos después de esto. Ya se lleva una carpeta de investigación sobre este suceso en el búnker. Buenas noches, reportamos desde la zona de Iztapalapa, es el cruce del eje 5 sur y la lateral del circuito interior en su tramo de Río Churubusco. Esta noche, hace aproximadamente 35 minutos, un peatón, un joven de aproximadamente 20-25 años que iba a cruzar esta vialidad, pues fue arrollado por un motociclista que se da a la fuga y que además dio vuelta en sentido contrario en una zona prohibida donde no se puede dar vuelta, y después de arrollarlo, pues escapó de la zona. Esto lo pudimos confirmar porque a pesar de que a la distancia del lugar en el que nos encontramos observamos la movilización, peatones que estaban aquí fueron los que nos narraron precisamente cómo ocurrieron los hechos. Este joven, aunque... ¿Está consciente, señorita? ¿Le estás escuchando ahorita? ¿Perdón? No pasa nada, hijo. Sí, está sangrado de la parte de la cabeza. Aquí está su mamá. Aquí ya está su familia, pero sí requerimos la atención de una ambulancia. El 15 de agosto del 2024, aproximadamente como a las 8 de la mañana, llevamos a urgencias de oftalmología a nuestro hijo menor de edad atropellado, ya que tenía un problema muy serio en el ojo izquierdo. A pesar de que ingresó temprano, salimos muy tarde, lo que provocó que llegáramos mucho más tarde a la cita con el Ministerio Público de Fidampu. La cita era a las 12 del día, llegamos a la 1 de la tarde. Pero al entrar al búnker pasamos primero con el abogado de oficio. Él ya estaba ocupado como para asistirnos y nos dijo que solicitáramos una nueva cita en el Ministerio Público de Fidampu. Incluso yo le avisé
al licenciado Jorge Neria por medio de su WhatsApp. Le mandé incluso imágenes y información de mi hijo atropellado y la situación en la que nos encontramos. Sin embargo, el abogado defensor en su bitácora asentó todo lo sucedido y nos hizo firmar su bitácora para no caer en desacato de no asistencia y que él lo explicaría en la FIDAMPU. Para ese momento el abogado de oficio nos vuelve a canalizar con otras oficinas a las que vamos independientemente para denunciar servidores públicos que siguen para entonces cometiendo irregularidades en el proceso. El 22 de agosto solicitamos cita para el día 27 de agosto de 2024 a la 1 de la tarde. Previamente ya lo habíamos consultado con el abogado de oficio Josué, que ha estado revisando nuestro caso y asesorándonos. Esta vez la licenciada Evelyn Rodríguez es quien la confirma. El 27 de agosto del 2024 a las 12:30 llegamos con el abogado de oficio, el licenciado Josué Álvarez, para prepararnos para subir con el Ministerio Público, pero pasa algo nuevamente incomprensible. El abogado de oficio, el licenciado José Álvarez, se disculpa y nos dice que no puede ser nuestro abogado defensor. Supuestamente porque metimos una queja hacia el Ministerio Público denunciando a los servidores públicos y mencionamos su nombre en actas que previamente a esta cita le mostramos a él y que cuando lo vio en documento le preocupó mucho. Entonces él nos dice que ya se nos designó otro licenciado, que era la licenciada Rosalina. Él mismo nos menciona, de hecho nos pide que lo sigamos y nos lleva al tercer piso para que conociéramos a nuestra nueva abogada, precisamente el mismo piso de la Fiscalía de los Delitos Ambientales de FIDAMPU. Nuestra nueva abogada se presenta con nosotros y tratamos de hablar con ella para darle una breve narrativa de todos los hechos antes de que pasáramos al Ministerio Público. Pero esta nueva abogada se notó muy desinteresada, con mucha prisa y con poca paciencia para escucharnos. Entonces pasamos mi esposo, yo y la nueva abogada con el Ministerio Público, la licenciada Evelyn Rodríguez. Ya se conocían, se saludaron con mucha familiaridad. Ya en su mesa nos muestra la carpeta muy gruesa y la licenciada Evelyn le dice a nuestra defensora de oficio: te resumo, es un funcionario público de alto nivel que a través de 6 vecinos interpone esta denuncia. Yo trato de hablar con la licenciada Evelyn del Ministerio Público para decirle que no estábamos de acuerdo con el proceder del Ministerio Público, pero la defensora de oficio me interrumpía excusando a la misma Ministerio Público. Yo le pregunté a la licenciada Evelyn si nos iba a dar las copias de la carpeta y ella nos dijo que no, que la deberíamos de solicitar. Es cuando yo le reclamo que eso no es lo que habíamos hablado con el licenciado Jorge Neria. Él nos había dicho que incluso ya había solicitado yo por escrito un par de veces en semanas atrás esas copias y nuevamente mi defensora de oficio me volvió a interrumpir defendiendo a la licenciada Evelyn, diciendo que tal vez no había llegado. Incluso la defensora de oficio le enseñaba la última hoja de la carpeta a mi esposo para demostrarle que no tenía ningún oficio. Pero ella no había visto ni siquiera la carpeta. Apenas la estaba abriendo. Es importante mencionar que el primer escrito que se ingresó fue de fecha 26 de julio. Ya había transcurrido un mes y no estaba en la carpeta ningún oficio que ingresamos. Además, el licenciado Jorge Neria siempre nos dijo lo contrario. Tenemos varios videos y audios que nos demuestran. Incluso tenemos el acuse de más de 10 oficios que nosotros solicitamos y se dejaban en el mostrador principal de FIDAMPU. Nada más una sola vez se dejaron oficios en oficialía de partes. Pero tenemos todos los acuses fechados que se dejaban las carpetas en ese mismo lugar, en la recepción
de FIDAMPU. El abogado de oficio comienza a hojear la carpeta. Mi esposa le comenta a la licenciada Evelyn que si no le va a dar las copias como habíamos quedado con el licenciado Jorge Neria, pues entonces que le dejara tomar las fotos. Pero nuevamente, nuestra nueva abogada de oficio sale a defender a la licenciada Evelyn del Ministerio Público, diciendo que para eso se debe generar un oficio y solicitud, y para indicar cuántas hojas serían. Esto ya fue la gota que derramó el vaso, porque me di cuenta que nuestra nueva abogada realmente estaba más interesada en defender al Ministerio Público que a nosotros. Inclusive no se tomó la delicadeza de podernos escuchar con tiempo lo que nosotros queríamos decir y lo que queríamos solicitar. Mi esposa comienza a discutir un poco con la abogada diciendo que ella no estaba de acuerdo con su proceder. Yo trato de mediar un poco, pero también siento mucha desconfianza de esta abogada. Al ver todas estas discrepancias, la licenciada Evelyn del Ministerio Público sugirió que si no estábamos de acuerdo con la nueva abogada que se nos había asignado, podría solicitar una nueva, nada más que lo tendría que solicitar a Congo y se tendría que reagendar para otra fecha esta comparecencia. Yo noto que nuestra abogada de oficio está de acuerdo y trata de llamar inmediatamente a alguien, supongo que para que la reemplazaran. Al ver toda esta situación y ver incómoda a nuestro abogado de oficio, acepto cambiar de abogado y posponer la comparecencia, tentativamente para el 4 de septiembre del 2024. Esto a reserva de que nos asignen otro abogado defensor. Antes de salir del búnker, pasamos a despedirnos del licenciado Josué Álvarez, que iba a ser nuestro abogado de oficio. Queríamos realmente agradecerle las asesorías y disculparnos porque no aceptamos a su amiga abogada. Pero, para sorpresa de nosotros, nos dijo que no es su amiga, que a él le indicaron que no podía defendernos y que la nueva abogada que se nos había asignado era por indicaciones de arriba. Continúan las malas acciones de parte del Ministerio Público y de la Fiscalía de Delitos Ambientales en contra de nosotros, pues obviamente por querer manipular nuestra información y nuestras declaraciones y nuestra defensoría también. Es por todos estos atropellos, agravantes, amenazas cumplidas y demás inconsistencias en el accionar de la autoridad, en específico la Fiscalía de Delitos Ambientales y materia de protección urbana, que pedimos cambie nuestra carpeta de investigación de la Fiscalía de FIDAMPU a carpetas especiales de la Coordinación Territorial del segundo piso del búnker. Es muy evidente que el procedimiento de esta autoridad no ha sido imparcial, ni mucho menos serio en su proceso, y sobre todo tenemos la manipulación nuevamente de los hechos por parte de la Fiscalía en perjuicio de nuestros intereses. Estamos convencidos del abuso de autoridad y tráfico de influencias que se ha ejercido en contra nuestra por parte del fiscal Daniel Gersay González Oviedo, hijo de la señora Blanca Oviedo, que por un capricho y conflicto de intereses nos ha estado persiguiendo, amenazando y amedrentando durante años. Delito de desvío y uso indebido de recursos públicos. Ha utilizado Daniel Gersay, el fiscal, toda la infraestructura que le compete a su cargo y funciones para ejercer y cumplir sus actividades públicas, haciéndolas personales. Delito de abuso de sus funciones. De todas y cada uno de ellos a quien pongo la queja porque utilizaron su posición jerárquica y su influencia y poder sobre los servidores públicos para beneficio del fiscal Daniel Gersay y su mamá Blanca Estela Oviedo. El delito de encubrimiento. Deliberadamente han cometido actos y omisiones los servidores públicos. Nos han negado y no conocemos ni nos han dado copia de la carpeta inicial hasta el día de hoy, siendo que ya se efectuó el aseguramiento. Nos han inculpado como imputados Mario Robles, el reclusorio de Santa Marta, Catitla, y a Carlos Vázquez en el reclusorio norte. Fuimos juzgados y liberados y aún no conocemos el contenido de ninguna de las dos carpetas de investigación mencionadas. Siempre nos las niegan con excusa. Primero, obligándonos a tener un defensor de oficio para darnos la información. Después, diciéndonos que incluso sin defensor de oficio, ellos pueden dar o tener la libertad de enseñarnos
estas carpetas sin tener nosotros ni siquiera el conocimiento legal para defenderlos. Siempre nos han dejado en un estado vulnerable. Incluso el Ministerio Público nos ha dado fechas muy lejanas, como cuando le pedimos la fecha de una primera audiencia y nos la dio un mes después, hasta el 15 de agosto, porque se iban de vacaciones y no les parecía importante nuestra situación. Delito por no iniciar el procedimiento correspondiente ante la autoridad. No se inició el procedimiento de investigación con los protocolos y normativos que marca la ley, ni en los procedimientos legales que marca la Constitución por ninguna de las personas que estamos acusando en la Fiscalía de Fidampo. Delito de participación ilícita en procedimientos administrativos. Es claro que el fiscal Daniel Gersay nada le impide estar con sus influencias en todas las fiscalías y lograr que actúen como a él le conviene por compadrazgo o negociaciones pagadas. Delitos de soborno, entre ellos y los mismos funcionarios, todo con el interés personal del fiscal Daniel Gersay para satisfacer los caprichos de su mamá, la señora Blanca Estela Oviedo. Delitos de utilizar información falsa y desvirtuada u omitida. De todos cada uno de los servidores públicos que denunció tanto en información como en actuaciones con la detención de la segunda carpeta, donde presentamos el video del juez, como la información de la primera carpeta, en donde nos imputa que mi esposo y familia vivimos en la tienda tratando de confundir, diciendo que es un despojo, cambio de uso de sueldo, cuando tiene pared de refrigeradores y mercancía de tienda, así como jamás encontraron delincuencia organizada, drogas, mucho menos alcohol o la supuesta leche caducada de Liconza, y menos en el litraje de entrega de 500 litros. Y sabiendo el secretario Jorge Neria que existe vigente un litigio como el amparo indirecto e infinidad de calumnias que iré contando en los hechos. Delito de no registrar, integrar, custodiar y cuidar la documentación e información. La información es de primera mano para el fiscal Daniel Gersay, quien no debería tener injerencia alguna en el caso. Está el proceso amañado y fuera de toda legalidad el resguardo que han tenido con la información, así queriendo manipularnos y obligando a terceros como personal del área para presentarnos a firmar declaraciones que cuando a ellos les conviene nos dicen que no es necesario el defensor de oficio. Y cuando nosotros solicitamos cualquier información nos obligan a conseguir un defensor de oficio y con cita programada. El juez en la audiencia donde nos da la libertad ordena en el video nos regresen los teléfonos que nos retiran y le dice al Ministerio Público que representa a la Fiscalía del Medio Ambiente que si los tiene en ese momento los devuelvan. Dice no tenerlos en la audiencia del reclusorio y el juez ordena sean entregados de manera inmediata. Fuimos a solicitarnos y nos ha negado más de 10 veces la devolución. Asimismo, Liconza siempre ha omitido información como el amparo indirecto vigente, trayendo graves consecuencias por la mala interpretación de estar dentro del inmueble. Delito de causar daños y perjuicios de manera culposa o negligente a la hacienda y patrimonio público. El fiscal Daniel Gersay, cumpliendo el capricho de su madre, ha dañado durante 3 años la situación de la lechería Liconza hasta cerrarla como lo ha hecho esta vez por segunda vez, teniendo Liconza que actualmente vender la leche en la calle, dejando a muchas familias causando un fuerte golpe en la alimentación y la economía de las familias, con el único interés de cumplir los caprichos de su mamá, sin importarle afectar el daño al inmueble público por el aseguramiento ni las consecuencias con el interés de perder la lechería. Delito de actuación bajo conflicto de intereses, desempeñar sus funciones de forma parcial e indebida en la razón de los intereses personales, familiares o de negocios. El fiscal Daniel Gersay, el interés principal durante estos 3 años es cumplir el capricho de su mamá Blanca Estela Oviedo, satisfacer sus intereses personales a costa de lo que cueste o las consecuencias que tenga, haciendo valer por su puesto de gobierno como fiscal de la nación. Delito de tráfico de influencias. El fiscal Daniel Gersay ha utilizado su posición jerárquica para influir en su compadrazgo y negociar con la fiscal Ana Cristina Metauro
así como el subsecretario Jorge Neria. En el caso de estas carpetas, pero en el preámbulo fiscal con el supuesto anteriormente, ya nos ha afectado con el licenciado José Antonio Jiménez, jefe de gobierno de Iztapalapa, licenciado Rogelio del Castillo Bricker, jefe de gobierno de Iztapalapa, con afectaciones graves que no detuvieron que hiciera una manifestación con 1.500 personas. El Liconsa, su injerencia había sido fiscal de auditorías en 2020 y 2021 y en cada uno de los acontecimientos e instancias integradas en esta declaración. Delito de simulación de acto jurídico. Utiliza su personalidad jurídica el fiscal Daniel Gersay en influir en todas las fiscalías para beneficio de los caprichos de su madre. En esta carpeta actuó como si nosotros estuviéramos cometiendo los delitos dentro de las denuncias correspondientes que nos hicieron. Aun cuando todos los agentes de investigación declararon que no hubo alcohol, ni delincuencia organizada, ni drogas, ni leche contaminada o caducada, tampoco era casa de habitación, el lugar como tampoco se cambió el uso de suelo, porque hasta la fecha es una tienda con muebles, productos y mercancía de tienda de abarrotes y charcutería. Pero hemos sido juzgados como si hubieran encontrado evidencias y también como si fuéramos culpables en todo momento. Delito de intimidación, amenazas de muerte. Si me atrevía a denunciar al fiscal Daniel Gersay durante estos 3 años por parte de él y su madre. Queremos ser muy claros y precisos a la hora de solicitar los siguientes puntos. Número 1, el cambio de carpetas de la FIDAMPU a carpetas especiales de la Coordinación Territorial del segundo piso en el búnker. El número 2, se retire de inmediato de su poder las carpetas 1 y 2 que contemplan a nuestro caso y se les dé continuidad en un lugar que se considere que se le dará un resguardo y seguimiento conforme a todos los procesos y protocolos conforme a la ley que corresponda. 3, solicitamos que ustedes estén presentes en todo proceso y lo supediten y protejan estas carpetas hasta el término del mismo. 4, se investigue el proceder de los servidores públicos y se les destituye en caso de considerarlos culpables de sus actos y omisiones. Y que nadie más pase por las arbitrariedades de cualquier funcionario público. 5, nos den la oportunidad de conocer las carpetas y nos den copia simple de todo el expediente de cada una de ellas, porque hasta el día de hoy, 5 de septiembre, no conocemos absolutamente nada de las carpetas. Número 6, nos regresen los teléfonos de la carpeta número 2, en donde el juez ordena que en calidad inmediata, el día que nos dio la libertad en el reclusorio norte, nos fueran devueltos los 3 teléfonos consignados. Punto 7, podamos retirar de manera ordenada y con varios intervalos de tiempo quincenal el retiro de los bienes reclamados, porque cada 15 días tenemos dinero y buscaremos un lugar donde cambiar nuestros bienes. 8, en caso de continuar el aseguramiento del inmueble, sea de nuestra parte demostrando la legalidad del mismo. Que estos funcionarios públicos que a continuación mencionaré no tengan injerencia alguna en nuestro caso. Ana Cristina Mataurano Ramos, fiscal de investigación de delitos ambientales y en materia de protección urbana. Jorge Alberto Martínez Neria, secretario del Ministerio Público de Delitos Ambientales y en materia de protección urbana. Evelyn Elizabeth Rodríguez, agente del Ministerio Público de Delitos Ambientales en materia de protección urbana. Que no se tome como testigo de este expediente los 3 puestos que le pertenecen a la señora Blanca Estela Oviedo, mamá del fiscal Daniel Gersay. Sin embargo, que sea evidencia elemental del conflicto de intereses y el tráfico de influencias que hay ejercicio. Los 3 puestos son el puesto de tacos, la tienda de abarrotes que está exactamente enfrente del Liconsa y a un costado su expendio de colchones y colchas. El 11º punto, que el fiscal no le den la posibilidad de hacerle daño a alguien más y deje de ostentar un cargo político para beneficio de su persona y familia. El servidor público Daniel Gersay González Oviedo, fiscal de investigación en delitos de delincuencia organizada en el área de derechos humanos. Pensamos nosotros que
Cualquier persona o cualquier vecino hoy puede ser víctima de una persona que con caprichos quiera dañarte, como las actitudes que tuvo de sembrar droga y llegar al punto de querer matarte y pagar para que te mate. 12. Se investiga el proceder del oficial para que no vuelva a presentarse a farsas, dañando a la población civil. Al oficial del Ministerio Público, Carlos Iván, del que desconocemos su nombre completo, pero es el que se presentó en la carpeta número 2, a montar la farsa del delito de resistencia a particulares y la detención llegando nosotros al reclusorio de Santa Marta, Catitla y mi esposo al reclusorio norte. Y anexo video donde el juez del Sistema Procesal Penal Acusatorio de la Ciudad de México desestima el caso y desquebraja e incluso llama de atípico la detención y proceso del mismo refiriéndose a este oficial. Muy grave su procedimiento. Carpeta de investigación a servidores públicos. En estos momentos nos reservamos la información por miedo a que el fiscal Daniel Garzay pueda conocer o tener acceso a ella, o peor aún, al personal e institución que está investigando, pero que en su momento de ser necesario daremos a conocer públicamente.